Dios bendiga, muchas bendiciones. Bienvenido a nuestro ministerio evangelístico y de liberación. Hoy traigo un tema muy importante que será de mucha edificación para cada uno de ustedes. ¿Cómo debemos de ayunar? ¿Cómo ayunar? Todos sabemos que pertenezco al ministerio de liberación, Ministerio Celestial, Éxodo 34:10, junto con el apóstol Olver Gualdarramo. Allí estamos a la par, ministrando, orando por muchas almas, por muchas personas que vienen a buscar liberación. Bueno, este tema quise hacerlo porque hoy en día muchísimas personas se enfocan en lo que es el ayuno para que Dios lo utilice. En una etapa de mi vida, en mi inicio, cuando empecé lo que es esta carrera del Evangelio, como dice la Biblia, cuando empecé lo que la palabra de Dios, los fundamentos bíblicos, mi vida como nuevo creyente, yo recuerdo que por falta de experiencia y de conocimiento, yo ayunaba para que Dios me utilizara. Luego que fui aprendiendo qué es el ayuno, cómo debo de ayunar, entendía que no estaba ayunando de la manera correcta. ¿Por qué no estaba ayunando de la manera correcta? Bueno, porque había muchas cosas internas dentro de mí, muchas ataduras, muchas ligaduras, mucha opresión, ya que venía y acababa de llegar de un mundo de oscuridad, de tiniebla, donde practicaba mucho la hechicería. Y luego que oraba mucho, pasaba horas en la presencia de Dios, pasaba días ayunando, y no podía haber respuesta, no podía haber fluir de Dios. Fui comprendiendo que no era la manera correcta en la cual lo estaba haciendo, ya que tenía que cambiar la manera de hacerlo y tenía que guiarme por la palabra de Dios y cómo la palabra de Dios me dirigiera cómo poder ayunar. Hago este contenido porque hay muchas personas que hoy en día ayunan para que Dios lo use, para que Dios lo exhiba como ellos quieren en su corazón, porque todo aquel que ayuna para que Dios lo use, para que Dios haga cosas grandes con dicha persona, es con la cualidad de ser visto por los hombres. Y usted como creyente no debe de buscar la manera de cómo ser visto por los hombres, sino buscar la manera de hacer la voluntad de Dios. Por eso cuando vemos al Jesús de la Biblia, vemos un Jesús que no buscaba galardón de hombre, porque en una ocasión Jesús, cuando hizo un milagro por un hombre, o dicha sanidad, le dijo a aquel hombre que no le dijera a nadie quién fue que lo hizo. Solo vete y no le digas a nadie. Jesús no andaba en busca de una fama de hombre, ni un reconocimiento por los hombres. Entonces, mucho ministerio hoy en día, yo en mi inicio, en mi falta de conocimiento, también pasé por esta etapa de mi vida. Pero luego que, como les digo, fui alcanzando la madurez, fui alcanzando conocimiento, entendí que no estaba ayunando de la manera incorrecta, ya que la Biblia nos enseña que debemos de ayunar para desligarnos de todo yugo, para romper las influencias. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios con referente a este tema.
quiero leerte una poderosa palabra que se encuentra en el libro de Isaías, su capítulo 58, versículo 6 y versículo 8 en adelante. Vamos a leer qué dice la palabra de Dios aquí. Por ser palabra de Dios, leemos en el nombre de Jesús. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergue en casa, que cuando veas al desnudo lo cubra. No te esconda de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Bueno, aquí donde acabamos de leer, hemos leído algo muy interesante, muy importante. Primeramente, la Biblia nos está enseñando a que los ayunos es para desligarnos de todo yugo. Es decir, el yugo es algo, es una contraparte, podríamos decir. Un yugo podríamos llamarlo también como una atadura, como algo que está aligado, pero que es lo contrario a la voluntad de Dios. Entonces, aquí también está hablando el texto de las opresiones. Cuando habla de opresión, se refiere a una manera interna que está dentro del cuerpo. Como muchos sabemos, hay muchísimas personas que vienen al ministerio de liberación influenciados por demonios y vienen con opresiones en el cuerpo. Van a los médicos, van a los especialistas no pueden darle un diagnóstico, no pueden decirle nada. Entonces, estas influencias espirituales, demoníacas, podemos debilitarlas, podemos romper esos yugos por medio de los ayunos. Por eso la Biblia dice que las almas de nuestras milicias no son carnales, sino espirituales. Por medio de la oración, de los ayunos, leyendo la palabra de Dios y estudiando la palabra, podemos darnos cuenta de que por medio de estas almas podemos desligarnos de toda ligadura espiritual, de toda opresión y de todo mal que nos agobie. Es decir, cuando vayas a ayunar, de la manera que lo cual debes hacerlo, es presentándoselo a Dios para que rompa toda influencia interna que hay dentro de ti. Como vemos muchos ayunos que son contestados de personas, madres, padres, familiares, que ayunan para que Dios saque a sus hijos de las drogas, para que Dios los desligue de ese yugo. Son ayunos que con el tiempo, conforme a la voluntad de Dios, son contestados. Pero no un ayuno para tú exhibirte a ti mismo, para que Dios te entregue riqueza. No es la manera correcta de ayunar. La manera correcta es que si no está fluyendo tu finanza, la cosa que tú le estás pidiendo a Dios no está fluyendo, pues entonces, Padre, yo voy a ayunar para que tú me desligues de todo lo que no me permita recibir, sea que esté dentro de mí internamente, o sea que haya una atadura generacional o algún pacto generacional o ancestral. Y yo quiero que por medio de mis ayunos, tú rompas toda ligadura, tú traigas un rompimiento, sea altivez, sea la arrogancia,
sea algo que esté dentro de ti, o que tú seas una persona muy airosa, que te aires tan fácil, debes de ayunar para que Dios rompa con esa ira conforme a la atadura o el yugo que está llevando o la carga que tú estás llevando. Pero no ayunar para que Dios te use, porque quizá hay muchas cosas dentro de ti, quizá Dios quiere usarte, pero lo que hay dentro de ti no está permitiendo de que Dios te use, porque Dios quiere primero limpiarte en primer principio. Y yo creo que como creyente, la Biblia nos está enseñando que el ayuno es para desligarnos, es para ligadura. No hay cosa más favorable que cuando nos sentimos atados, cargados, cuando nos sentimos que no podemos avanzar y entramos en esos ayunos devocionales, pero dedicados a un rompimiento, a que Dios, conforme a su voluntad, empiece a romper todo lo que haya en nuestro interior. Por eso la Biblia, el apóstol Pablo hablando, habla de la carne y del espíritu, de que unos se oponen uno al otro. Lo del espíritu siempre va a querer lo del espíritu. Lo de la carne siempre va a querer los deseos de la carne. En la carne es que se esconde la ira, se esconde la furia, se esconden las emociones del hombre, sus deseos y sus placeres. Pero en el espíritu que abunda en nosotros, que pertenece a Dios, siempre irá inclinado a las cosas del espíritu, a leer la palabra de Dios, a ayunar, a orar. Vamos a leer qué dice la Biblia. Hay un texto que quiero leerte en esta hora. Oigan qué dice la palabra en el libro de Mateo, su capítulo 6, versículo 5. Y cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Lo que estamos hablando, hay muchos que van a montes, van a montaña, van a aposento alto, van a lugares a apartarse con Dios, pero van con el objetivo de ellos ser vistos por los hombres, de que Dios a ellos lo promueva, lo promocione, de que ellos tener una fama por lo que Dios está haciendo con ellos. No es la manera correcta, ya que cuando tú vas con este pensamiento, lo que tú vas a recibir recompensa, pero una recompensa de hombre, un galardón de hombre, un galardón de ser visto por aquellos hombres y por aquellas personas que digan, wow, Dios sí usa ese hombre, Dios sí usa esa mujer. Pero siempre los ayunos deben de ir conforme a la voluntad de Dios, guiado por el Espíritu. La Biblia dice que el Espíritu nos guiará a toda verdad y a toda justicia. El ayuno correcto es el ayuno que es guiado por el Espíritu. Recuerden que Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto, a ayunar, a orar, a conectarse con su Padre y a ser tentado por Satán. Primeramente allí aparece en el texto que fue guiado por el Espíritu. No hay ayuno más poderoso que aquel ayuno que es dirigido por Dios. Puede ser, hermano, bebiendo agua, comiendo fruta, y ese ayuno a usted le va a valer por un ayuno como que usted lo haga por 40 días sin comer ni beber. ¿Por qué? Porque es un ayuno dirigido por Dios, guiado por el Espíritu. Pero hay otros que aman, como dice el texto aquí, que ellos aman ser vistos,
que lo vean, que ellos están ayunando. Por eso la Biblia habla que no podemos mostrar ni reflejar cuando estamos ayunando, cuando estamos buscando al Padre. Porque la recompensa que vamos a recibir es una recompensa de hombre. Por eso la Biblia te enseña, pues, entrar en el secreto. Y el Padre que está en el secreto te recompensará en público. Ahora, hay otro punto importante que quiero tocarte. Aquí el mensaje que quiero dar para que no se malinterprete es cómo debemos de ayunar de manera correcta. Y este punto que quiero tocar es muy interesante. Muy interesante. Se encuentra en el libro de Marcos, su capítulo 9, versículo 24. Aquí vemos un desenlace que ocurrió con Jesús. ¿Qué dice la Biblia? Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: ayuda mi incredulidad. ¿Por qué aquel hombre le pide a Jesús que ayude su incredulidad? No era que aquel hombre no creía que Jesús podía sanar a su hijo o liberarlo. Claro que sí podía y creía, pero había algo dentro de él que lo hacía dudar, porque podemos ver que este hombre tenía tiempo observando a Jesús y entendía de que Jesús podría hacer el milagro. Por eso él entendió que la solución se encontraba en Jesús. Él entendió, yo creo que él lo puede hacer, pero hay algo en mí como que duda. Hay algo en mí como que siente ese temor, como que no cree. Pero yo he visto que él lo hace los milagros. Yo veo que él hace las señales. Yo veo que él hace las sanidades. Pero le está diciendo en pocas palabras, se humilla y reconoce que lo que está dentro de él lo gobierna. Y por eso le dice, ayuda mi incredulidad. En pocas palabras, ayuda mi fe. Shaba. Por favor, ayuda mi fe. No es porque yo no creo que tú puedes hacerlo. Yo sé que tú puedes hacerlo, es lo que le está diciendo. Pero dentro de mí hay algo que me gobierna, que me hace dudar, pero ayuda mi incredulidad. Recuerdo que en un desenlace de la escritura, los discípulos de Jesús fueron a echar fuera un demonio. Y la Biblia dice que aquellos discípulos no pudieron. Mas sin embargo, cuando volvieron a donde el maestro se molestó y dijo, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Hay clases de género que no salen si no es con ayuno y oración. Primeramente, estos hombres no eran hombres que eran devocionales a una comunión con Dios. Segundo, no tenían una vida de ayuno, de oración con el Padre. Pero en ellos no pudieron echar esos demonios, a pesar de que Jesús le hubiera dado la potestad de que podían hacerlo. No pudieron por la incredulidad que había en ellos. En pocas palabras, no creían de que eran capaces de que con el poder de Dios podían echar esos demonios fuera. No pudieron. Entonces, ese género que ellos no pudieron echar, o esa clase,
fue por medio de su incredulidad. Porque no tenían lo que podemos decir la potestad, la voluntad o la autoridad para echar fuera esos demonios. Entonces, ¿en qué se encarga hacer el ayuno? ¿Qué trabajo hace el ayuno? Cuando vemos que ayunamos para el espíritu, lo primero es que espiritualmente empezamos a sentir como que ese hombre interior empieza a fortalecerse, empieza a germinar y empieza ese hombre interior que lo imposible empieza a ver lo posible. ¿Por qué? Porque ese hombre interior se está alimentando por medio de los ayunos, y los ayunos están provocando que las dudas, que las emociones, que lo ata, empiece a debilitarse. Entonces el hombre espiritual que hay dentro de dicha persona empiece a germinar, a cobrar vida y a levantarse. Entonces, como no eran hombres que estaban dedicados a la oración, al ayuno, por eso Jesús le dijo, hay clases de género que no salen si no es con ayuno y oración. De la única manera que tú puedes vencer los placeres de la carne es cuando tú empiezas a matar ese hombre carnal, esa mujer carnal que hay en ti por medio de los ayunos. Es como si fuera una balanza. Si tú le das de comer a la carne se va a elevar a un grado mayor. Pero si tú le das de comer al espíritu, el espíritu va a subir a un grado superior de la carne. Y ahí podrá tener un dominio propio y un dominio absoluto de ti mismo. Por eso, las ataduras influyen mucho en lo que es la vida de un creyente, ya que las ataduras, las ligaduras o dichas influencias a la cual estás atado, cuando tú no empiezas a debilitar esto por medio de los ayunos, siempre te verás inducido y dirigido. Por eso en las liberaciones siempre enviamos a la persona a que ayunen para que Dios rompa esas estructuras, esas influencias espirituales, y tu liberación pueda ser de una manera más fácil, más concreta, más rápida. ¿Por qué? Porque tú estás poniendo de tu parte, tú estás haciendo la parte que te corresponde, debilitando las opresiones, las ligaduras, las ataduras, entonces despojándote de todo lo que te está haciendo daño internamente. Si eres una persona que te aira tan fácil, si eres alguien que eres adicto a algo, si eres alguien que eres adicto a la pornografía, a la masturbación, de la manera que puedes romper con esto es por medio de los ayunos, ya que los ayunos se utilizan para desligarnos de toda influencia o de todo yugo desigual que esté en contra de la voluntad de Dios. Así que desde hoy en día yo sé que vas a cambiar tu manera de ayunar, ya que el ayuno se convertirá en un mecanismo de cómo tú romper con las influencias o las ataduras que te visitan o que te persiguen. Por eso hemos visto muchos grandes testimonios que personas por medio de los ayunos han hecho que
Dios ha hecho que su hijo o sus hijos puedan salir del alcoholismo, de las drogas, puedan venir a los pies de Cristo, porque por medio de los ayunos se hacen unos rompimientos bastante grandes. Hay en ocasión, de hecho, en ayunos, en práctica de liberación, que Dios nos ha dado la victoria, que por medio de los ayunos Dios ha roto con dichos espíritus. ¿Por qué le digo esto? Porque en casos de liberación hay demonios que se han manifestado y han dicho, bueno, de la única manera de yo irme de este cuerpo es tú ayunando por la dicha persona que está aquí poseída. Es tú ayunando por ella. Si tú haces 3 días de ayuno, esto el Dios poderoso lo ha permitido también para traer una enseñanza de que todo sucede conforme a su voluntad. Recuerdo que en el principio con el apóstol tuve en una ocasión, en un caso, donde se manifestó un demonio y el demonio dijo, para yo irme del cuerpo ustedes tienen que hacer ayunar 3 días. No ayunar 3 días corridos, claro está, sino ayunar 3 días conforme a las horas que nosotros queríamos hacerlo, con el objetivo de que ese espíritu que estaba arraigado dentro de ella perdiera la fuerza, la debilidad y el poder de Dios, el Espíritu de Dios pudiera impulsar ese espíritu. Y recuerdo que empezamos a ayunar por esa liberación y Dios pudo traer la liberación y allí el demonio se manifestó y él empezó a declarar, yo estoy débil, los ayunos que ustedes hicieron me debilitaron. Empezó a maldecirnos y fue expulsado en el nombre de Jesús. Así que con esto te enseño que cuando vayas a ayunar, no ayune para que Dios te entregue una casa. No ayune para que Dios te entregue bendiciones. No ayune para que Dios te entregue, para que Dios te use. Primero ayuna para que Dios haga una limpieza interna dentro de ti y así Dios poder depositar dentro de la vasija que eres, dentro del keilín que eres, Dios pueda depositar cosas grandes. Porque en vaso sucio Dios nunca va a depositar su gloria. Primero Dios tiene que limpiar. ¿Y cómo Dios va a limpiar? Bueno, Dios va a limpiar por medio de ese ayuno que tú estés haciendo para que Dios rompa. Por eso los ayunos que yo siempre hago son ayunos dedicados a que Dios me desligue de toda atadura, de todo lo que no me permita de recibir, y a que Dios rompa con todo pacto que hayan hecho mis antepasados, mis ancestros, mis abuelos, a toda declaración, Padre, para que tú me desligues y tú traigas esa liberación, ese rompimiento, y yo pueda disfrutar, recibir de tus bendiciones. Siempre los ayunos tienen que ir conforme a un rompimiento, ya que los ayunos siempre internamente te van a elevar espiritualmente hablando y siempre harán que el espíritu pueda fluir. Siempre las grandes visiones y las grandes revelaciones vienen por medio de los ayunos. Eso lo sabemos cada uno de nosotros como creyentes, que hemos tenido grandes visiones, grandes revelaciones cuando estamos ayunando. ¿Pero por qué sucede? Porque el ayuno te hace muy sensible a lo espiritual, ya que la carne empieza como a menguar, a debilitarse. Entonces lo que causa que el espíritu sube y lo que es la carne empieza como a menguar, a menguar. Y entonces tú puedes ver con facilidad en lo que es el mundo espiritual, porque tú estás en un grado de tranquilidad, de quietud y de concentración con Dios. Así que
Espero que este contenido cambie tu perspectiva de ayunar y que no ayune para que Dios te use, que no ayune para ser visto y reconocido por los hombres, sino ayune para que Dios se gloríe en tu vida y haga cosas extraordinarias contigo, pero conforme a la voluntad de Él. Por eso Jesús en una ocasión expresó: Padre, si es posible, aparta esta copa, este trago amargo de mí. Pero más Jesús, sin embargo, entendió que no era su voluntad y dijo: hágase tu voluntad. Lo que te digo es que para que las cosas puedan fluir en tu vida como creyente, es Dios libertándote de estos yugos, de estas opresiones, de estas ligaduras, de la cual ninguna te puedan dejar avanzar. Así que espero que haya sido bastante claro. Comparte esta transmisión, dele me gusta para que así pueda llegarle a muchísima más vida y otras personas puedan ser edificados de cómo hacer un ayuno. Repito, recuerda, nunca ayune para ser visto por los hombres. Siempre ayuna para que Dios limpie tu casa, limpie tu vida y así tú puedas recibir y disfrutar más a más plenitud de lo que es la grandeza de Dios y la grandeza del Espíritu Santo. Por eso Dios ha dejado el Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Él es quien nos guiará. Él es quien nos guiará cómo debemos de ayunar. Él es quien nos enseña por la palabra cómo debemos de ayunar. Así que Dios le guarde y hasta una próxima entrega.